Quiero agradecer a todos nuestros televidentes que todos los lunes a las 7 de la noche están con nosotros, que nos preguntan este lunes quién va a estar. El lunes pasado estuvo muy interesante el programa. A todos ellos muchas gracias. A doña Claudia Jiménez Céspedes, doña Cuya, que también es fiel seguidora del programa. A Saprissa, el técnico de refrigeración frente a la Expo Pocosí, también un saludo para él, que también es fiel seguidor de Salud y Comentarios, y a todas aquellas personas que me cansaría de enumerar por la gran audición que ya este programa ha alcanzado, gracias a todos ustedes y el apoyo pues que hemos tenido de los colegas, de las personas, de los especialistas, de los técnicos que durante casi 3 años han podido desfilar por este programa de Salud y Comentarios, que como siempre lo digo, es un programa para ustedes, es un programa dedicado a la salud de la comunidad, es un programa dedicado también a informarles sobre las situaciones diversas del Hospital de Guapiles y traerles buenas noticias, como lo hicimos la semana pasada, con las entrevistas sobre los logros que tuvimos en las negociaciones con las autoridades institucionales de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente la presidenta ejecutiva, la gerente médica y otros gerentes que se hicieron presentes en la municipalidad. Reiterarles el agradecimiento a todas esas personas que de una u otra forma atendieron mi llamado que hicimos, como les decía, hace aproximadamente 3 meses para poder solventar las necesidades de especialistas que, como ya ustedes saben, estamos esperando para lo que falta de este año y lo que resta del año entrante la llegada de 17 médicos especialistas. La primera pregunta que nos plantearon nuestros televidentes, nos dice así: ¿qué es la colitis? ¿Qué es la colitis? ¿Debo hacer alguna dieta? Si es persistente, ¿qué debo hacer? Recordemos que en la vía digestiva está el esófago en la parte superior, luego sigue el estómago, después sigue el intestino delgado que mide aproximadamente 9 metros y finalmente está el colon, que se divide en varias partes, que es el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y la parte ya de salida, que es el recto sigmoides. Este intestino grueso, dependiendo de una serie de circunstancias, como pueden ser infecciones, pueden ser infecciones virales, infecciones bacterianas, puede ser una de las más frecuentes, que es la intolerancia a los lácteos, produce distensión, se llena de gases y produce dolor. La colitis es un padecimiento muy frecuente. Sin embargo, por frecuente que sea, no podemos dejarlo de lado. Recordemos que también en el colon, en el intestino grueso, existe la posibilidad de que haya cáncer de colon. Entonces, cuando el problema de la colitis, el paciente se distiende mucho, el paciente le da el dolor con casi cualquier comida, es mejor hacerse un estudio detallado. El estudio más recomendado es puede ser, si es medio de contraste, el colon por enema, para pintar bien radiológicamente todas las estructuras del intestino grueso, o si no, hacer una colonoscopía, que es por medio de una camarita que se mete por el recto, y ahí se va a detectar si hay algún tipo de tumoración, si hay pólipos, si hay divertículos, y darnos cuenta exactamente de qué es el problema que tiene el paciente. No debemos dejar nunca que el tiempo pase, porque eventualmente puede tenerse un cáncer que puede resolverse fácilmente y si lo dejamos, pues se nos puede complicar. Eso a grandes rasgos sobre la colitis. Hay otros tipos de colitis, ya más la colitis ulcerativa, y otra serie de procesos en el intestino grueso, pero que no vamos a entrar a tocar acá el día de hoy. Hay que estar muy pendientes si esos dolores también se acompañan de heces mucosas,
de heces sanguinolentas, de heces de color negro, porque todo eso nos da una orientación para pensar en un diferente padecimiento. A veces se acompaña de diarrea, a veces se acompaña de estreñimiento, pero hay que estar siempre alerta para saber exactamente de qué se trata el problema. La siguiente pregunta dice, ¿por qué cuando me baja la regla me duele la panza? Bueno, este es un tema muy amplio. La dismenorrea o dolor en la regla es un tema muy amplio. Hay dos tipos al inicio de la edad fértil, que es la dismenorrea primaria, que ocurre unos 6 meses después de que viene la primera regla, y posteriormente ya en la mujer adulta, que puede estarle produciendo este tipo de problemas. El problema de la dismenorrea ya ha sido ampliamente estudiado. Generalmente aparece sobre todo la dismenorrea secundaria en mujeres de más de 30 años, generalmente a consecuencia de alguna enfermedad, y esas enfermedades pueden ser los fibromas en el útero, la endometriosis. Los fibromas en el útero son tumores benignos, pero que producen no solamente el dolor durante la regla, sino que también pueden producir sangrados menstruales importantes. También hay otro padecimiento que se llama la endometriosis, que es cuando se implanta tejido endometrial. Recordemos que el endometrio es la capa interna que está cubriendo la matriz, y hay por alguna razón siembras. Sí, un momentito, ya la atiendo. Gracias. Hay siembras en el abdomen de ese tejido abdominal, de ese tejido endometrial, que puede producir dolor. Ese es más o menos a grandes rasgos lo que es la dismenorrea. Se produce por también cuando hay problemas inflamatorios, problemas infecciosos. Adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor. Quería hacerle una preguntita. Sí, con mucho gusto, dígame. ¿Es cierto que cuando uno llega a los 50 años, no se puede planificar definitivamente con un tipo de pastilla? Yo tengo 50 años, tengo 6 años, de no tener relaciones, y tengo y estoy con la menstruación cada 29 días. Lo que pasa es que me dicen que para yo tener una pareja, si quisiera tener una pareja, no puedo planificar con ningún tipo de pastillas. Mire, las pastillas pues son métodos anticonceptivos hormonales que pueden eventualmente estimular el crecimiento, sobre todo del cáncer de mama. Si usted es una persona que tiene todo el cuidado en haberse hecho la mamografía, en haberse hecho el ultrasonido, en estar segura de que su útero está bien, de que los ovarios están bien, yo personalmente no veo ningún inconveniente en que usted pueda planificar con las pastillas. Recordemos también que hay otros métodos anticonceptivos, como puede ser el preservativo, como puede ser el dispositivo intrauterino, que también le pueden ayudar bastante. Pero lo más importante es que usted esté segura de que su salud está bien, que esté segura de que no tiene ninguna lesión sospechosa en el pecho, en el útero, en el cuello de la matriz, que se haya estado haciendo el Papá Nicolau todos los años. Y partiendo de eso, si usted está bien de salud, yo no veo inconveniente en que usted reinicie una vida sexual a los 50 años. Decirle que usted a los 50 años es una persona todavía que puede retomar lo que es la sexualidad, no tiene por qué dejarla. Es parte de lo importante de la vida, la sexualidad. Si usted va a tener un compañero, cuídese con todas estas cositas que yo le he recomendado, y haga su vida feliz, una vida sexual tranquila y compartida con su pareja. Yo me hice exámenes y me dijeron que estaba bien. De hecho, me dijeron que estaba como si tuviera 38 años, mi piel y todo. Imagínese usted. Así es que adelante, si está todo bien, no tiene ningún otro problema. El temor es por eso, porque tengo 6 años de que no tengo pareja. Y no sé qué va a pasar, porque si no podía planificar. ¿Y cuál sería la mejor pastilla?
Sí, lo que puede hacer es ir al EVAIS y entonces iniciar el tratamiento con anticonceptivos. Y comprándola, ¿cuál sería la mejor? Sí, puede, hay varios productos que se les pueden, se los venden en las farmacias, pero si la caja lo tiene, pues para qué va a ser el gasto, mejor vale vais y ahí de una vez cualquier cosita de una vez le hacen un chequeadito y se dará cuenta. ¿Es cierto que algunas pastillas engordan? Mire, eso depende de cada persona. Hay personas que las pastillas las engordan y hay otras personas que los hacen bajar de peso. Yo soy delgada, yo no soy gorda, pero la me mayor que parte, tal vez me engordaban. Sí, cuando hay afectación en ese sentido, la tendencia más bien es a subir un poquito de peso, pero no todas las personas, a veces no tiene ningún efecto secundario. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias, lo felicito por el programa. Muchas gracias a usted. Bueno, estábamos hablando de la dismenorrea. También decíamos que cuando hay infecciones de las trompas, de la parte que conecta los ovarios con el útero, cuando hay una mala posición de los dispositivos intrauterinos, las que planifican con el DIU, y cuando también hay una obstrucción de las trompas que evita que el sangrado, o más bien cuando hay una obstrucción, un cuello muy cerrado, sobre todo en las personas jóvenes, que pueda disminuir la velocidad de salida del sangrado. Eso es básicamente lo que yo quería comentarles a ustedes en relación con la dismenorrea, que la dismenorrea es el dolor que viene durante el sangrado menstrual. También hay otra situación muy particular, que es cuando hay, recordemos que la ovulación se produce más o menos a mitad del periodo, y hay pacientes que tienen quistes en el ovario, y que cuando el óvulo, la ovulación se produce, rompe la pared del ovario para migrar hacia las trompas y hacia el útero para ser fecundado. A veces esa ovulación es dolorosa, y en las personas que practican el ritmo, pues les ayuda muchísimo, porque se dan cuenta exactamente cuándo están ovulando para poder utilizar el método del ritmo, que pues no es el método más seguro para planificar. Vamos a la siguiente pregunta, una pregunta que es muy amplia. ¿Qué es la vesícula? ¿Para qué sirve y por qué duele? Miren, la vesícula es digámoslo así, es un órgano hueco que está casi a la par del hígado, debajito del hígado, y que tiene una función de depósito de la bilis que es producida en el hígado. La vesícula recibe la bilis del hígado, la mantiene ahí y la drena hacia el intestino delgado cuando hay estimulación, sobre todo por comidas grasosas y comidas de carne. La función que tiene, además de depósito, la vesícula es fundamentalmente para mantener la bilis, y la función de la bilis es degradar las grasas, destruir las grasas para hacerlas, o transformar las grasas para hacerlas digestibles, de tal forma que sea un aporte al proceso de digestión. Ustedes probablemente la duda que tengan es en relación con las enfermedades o patologías que se producen en la vesícula. Hay dos eventos importantísimos. Uno de ellos es las piedras en la vesícula, que se forman por los depósitos de pequeños cristales que vienen del hígado, y se van formando las piedrecitas que pueden eventualmente taponear la salida de esa bilis, y eso lo que hace es el otro evento. Se llama colelitiasis, o sea, piedras en la vesícula. La otra es la colecistitis, que la colecistitis es una inflamación aguda o inflamación crónica de la vesícula, y que, como ustedes saben, han oído y han tenido ustedes o algún familiar o algún amigo que les dice que les está con dolor aquí de este lado, del lado del hígado, porque está muy cerca del hígado.
Entonces la gente dice, es que me duele el hígado. No, el hígado duele cuando hay una hepatitis, una inflamación por alguna causa importante, pero en el caso de las vesículas, cuando ya tienen cálculos y cuando ya se demuestra que hay episodios recurrentes de dolor, esa vesícula hay que quitarla. Entonces está la cirugía que se llama una colecistectomía, que es para quitar la vesícula con todo y los cálculos que tiene ahí. A veces se enclavan los cálculos, como les decía, en la vía biliar, y hay que hacer un procedimiento que es para buscar realmente si hay algún cálculo ahí pegado que está evitando que la bilis salga en la forma más adecuada. Eso es en relación con la vesícula. Es una bolsita, es un saquito que está ahí pegada al piso donde está el hígado, y es la que nos produce bastantes problemas. Se ha demostrado que un porcentaje muy alto de problemas de colecistitis, de piedras en la vesícula, o de colecistitis de inflamación en la vesícula, o de colelitiasis, que son las piedras en la vesícula, se da más frecuentemente en mujeres jóvenes después de los 30 años y que tengan algún grado de obesidad. Así es que deben cuidarse las personas que tengan este tipo de problemas. La siguiente pregunta que aquí clasificamos dice así: ¿cuál es la diferencia entre un derrame y un infarto? Vean, el infarto generalmente se da en el corazón, porque es más frecuente que se tapen las venas del corazón, y eso viene producto de alguna taponamiento producido por algún coágulo de sangre o algún coágulo de grasa que llega a las arterias coronarias y produce el infarto. Al tapar parte de las arterias coronarias, esto hace que el corazón no reciba sangre de una de esas arterias coronarias importantes, dependiendo de la arteria que se vea afectada. Esto es un infarto. También a nivel del cerebro pueden ocurrir los infartos cuando también hay coágulos, o hay coágulos o hay grasa en bolitas que se va a depositar también en las arterias cerebrales y produce el taponamiento, y todo el tejido donde está esa arteria regando o drenando se va a morir. Por eso es que en el infarto, dependiendo de la magnitud de la lesión, y llamamos lesión a la zona donde no está llegando sangre, es una zona donde se destruye, el músculo se destruye, el músculo cardíaco se destruye, y a nivel del cerebro también se destruye el tejido cerebral porque no hay irrigación. Entonces estamos hablando de infarto. El derrame es cuando ocurre una ruptura de una arteria, y esto lo vemos más frecuentemente en el cerebro. Las personas que ustedes escuchan y ven que tienen alguna limitación de la marcha, desviación de la comisura de la boca, o que tienen problemas para hablar, para caminar, tienen medio cuerpo paralizado, dependiendo del tipo de lesión, de la cantidad y la magnitud de la lesión, de la destrucción del tejido cerebral, eso es producto de un derrame. Derrame es porque se rompe la arteria, que puede ser principalmente por lo que se llaman aneurismas, o sea, debilitamiento de una parte de la arteria. Como ustedes recuerdan, cuando eran jóvenes, cuando estábamos inflando una bicicleta y se le hacía una pelota, eso es que se debilitó la pared del neumático. Esa es exactamente gráficamente la explicación de un evento de este tipo, de un aneurisma. Entonces la pared se rompe y deja de producir, de que llegue sangre a esa zona, y entonces viene la muerte de los tejidos que están ahí.
La siguiente pregunta es, dice así, ¿el Papa Nicolau cada cuánto debe hacerse? Miren, el Papa Nicolau para todas las mujeres desde que empiezan ya prácticamente desde los 15 años, cuando ya empiezan a menstruar, es importante hacerse el examen de Papa Nicolau. El examen de Papa Nicolau es un estudio que debe hacerse cada año mínimo. Dependen, en algunos casos, pues algunos recomiendan los 2 años, pero mi recomendación y la recomendación de muchos ginecólogos es de que se haga cada año. ¿Qué es el Papa Nicolau? El Papa Nicolau es un estudio que se hace poniendo lo que se llama un espéculo en la vagina y viendo exactamente el cuello de la matriz. El cuello de la matriz es una zona anatómica del cuerpo que fácilmente puede degenerar en cáncer del cuello de la matriz, en cáncer del cervix. Entonces, anteriormente, yo recuerdo cuando nosotros empezábamos hace como 30 y pico de años, el examen de Papa Nicolau lo tomábamos nada más con una paletita sobre la superficie del cuello cervical, del cuello de la matriz, pero ahora también existe el sistema de monocapa, que es con una brochita, con un cepillito, se introduce un poquito dentro del cuello de la matriz para ver si puede que haya alguna célula maligna ahí en el cuello de la matriz. Es muy importante, les recuerdo entonces, hacerse el estudio de Papa Nicolau por lo menos cada año para evitar si hay lo que se llaman displasias leves, si hay displasia moderada, displasia severa y carcinoma in situ. Esa es rápidamente la clasificación que se tiene. Cuando hay displasia severa y carcinoma in situ, eso no puede esperar más que el proceso de dar la cita y que el especialista la vea para hacer los estudios correspondientes de hacer la biopsia. Ya la biopsia es un estudio más determinante, por lo que después de hacer el Papa Nicolau y que nos dé una displasia de severa a carcinoma in situ, pues entonces hay que hacer ese estudio para estar totalmente seguros y después hacer el procedimiento de lo que se llama el cono, o dependiendo del avance, si el carcinoma está avanzado, pues quitar hasta todo el útero y quitar toda la franja de ganglios que están a la par de la matriz. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes en unos instantes. Regresamos a su programa Salud y Comentarios el día de hoy, dando respuesta al sinnúmero de preguntas que durante estos últimos meses ustedes, amigos televidentes, nos han hecho y que creemos importante, hemos creído importantísimo dedicarle un programa a atender esas preguntas, porque van quedando lagunas ahí que ustedes, que estamos en la obligación de poder aclarárselas para que ustedes tengan pues una mejor definición una mejor atención de su salud y sepan mejor cómo atender los problemas que se les van presentando. Recordarles también que ahí está a su disposición el teléfono 2710-1770, pedirles el favor de que sean preguntas muy específicas sobre problemas de salud que ustedes quieran abordar aquí en directo y por la vía telefónica. Una pregunta importantísima y que es muy amplia la respuesta. Dice, en el embarazo, si hay sangrado transvaginal, ¿en qué momento es más peligroso y cuáles son las causas? Miren, en el embarazo, pues no debiera haber sangrado. El embarazo se divide, los 9 meses se dividen en 3 partes. La primera parte, los primeros 3 meses del embarazo pueden ser cuando la persona tiene sangrado y se acompaña de dolor. Esa persona puede tener lo que se llama un aborto temprano. Hay que tener muchísimo cuidado con esos sangrados de lo que se llama el primer trimestre, los primeros 3 meses, porque si no se atienden a tiempo, se consulta en forma
oportuna puede tener consecuencias importantes, y una de las complicaciones principales es el aborto temprano. ¿Qué ocurre cuando hay la posibilidad de un aborto temprano? ¿Por qué es que vienen abortos en el primer trimestre? Mire, la naturaleza es muy sabia. Una de las cosas principales por las cuales ocurre un aborto temprano es principalmente cuando hay anomalías cromosómicas, o sea que hayan algún tipo de malformación del producto, del bebé. Entonces el mismo cuerpo hace que ese bebé pues no sea viable, no vaya a poder terminar todo el embarazo, entonces se produce la expulsión. También están las anomalías uterinas, problemas principalmente por algún tipo de tumoración, algún tipo de deformación o malformación del útero, y las enfermedades e infecciones tempranas en el embarazo. Los sangrados pueden ser producto de lo que se llama un desprendimiento prematuro de la placenta. Recordemos que la placenta es una estructura anatómica que lo que hace es comunicar el riego sanguíneo de la madre con la circulación sanguínea del niño. La placenta es la que hace que el niño tenga los nutrientes necesarios para su desarrollo. A veces cuando hay desprendimientos prematuros de la placenta, pueden ocurrir sangrados, y estos generalmente se producen por traumatismos, por golpes, por accidentes, por choques en vehículos. Entonces esa placenta tiene un desprendimiento parcial y se produce un sangrado. También algo importantísimo que yo quiero que ustedes conozcan, que es lo que se llama el embarazo ectópico. Recordemos que la estructura para la cual en el embarazo está preparada para recibir al embrión, al pequeño fetito, y posteriormente que ya va tomando su tamaño conforme van pasando los meses, es el útero o la matriz. Esa es la estructura donde están ahí los vasos sanguíneos también para iniciar el paso de la sangre al bebé, y formando la placenta y formando las estructuras de alimentación. Recordemos que cuando no hay embarazo es cuando se produce el sangrado menstrual. ¿Por qué no hay sangrado menstrual en el embarazo? Bueno, precisamente porque todos esos nutrientes que se desprenden en cada mes cuando no hay embarazo, pues son los que el bebé va a ir absorbiendo, va a ir formando la placenta y va a ir creciendo. En el embarazo ectópico se produce una instalación, digámoslo así, una anidación del producto ya fecundado, del bebé ya fecundado, del embrión, en una zona donde no es posible que se desarrolle durante todo el embarazo. Y uno de los principales lugares donde se desarrolla el embarazo ectópico es en las trompas. Recordemos la estructura. Aquí está la matriz, hay las trompas y están aquí los dos ovarios. Entonces cuando el ovario saca el huevito femenino, en las trompas se topa con el espermatozoide en la relación sexual, y es fecundado y baja y se implanta en el útero. Pero hay situaciones particulares, sobre todo en mujeres que han tenido procesos inflamatorios crónicos, que las trompas están un poco cerradas, que hacen que la implantación de ese embrión sea en las trompas principalmente, a veces en los ovarios y a veces en la cavidad abdominal, que es mucho menos frecuente. Pero para que ustedes tengan una idea, cuando esto ocurre, pues lógicamente que la trompa es un tubito que no tiene las estructuras necesarias para poder albergar a un producto, a un feto
durante los 9 meses, no es posible que ahí viva. Entonces, conforme va creciendo el bebé, el embrión, van ocurriendo una serie de situaciones que llegan al punto de producir una ruptura de esa trompa, de ese tubito donde está implantado el útero, el embrión, y se acompaña de dolor pélvico, dolor abdominal y de sangrado transvaginal. Esto generalmente ocurre en el primer trimestre del embarazo. Esto es una emergencia médica. Si la paciente no es atendida, se puede chocar y se puede morir. Si esto ocurre en alguna persona, ya hemos visto los diferentes casos. En más de una ocasión hemos podido tener muy clarito el diagnóstico de lo que es un embarazo ectópico, y hay que correr con estas pacientes. Estas pacientes hay que llevarlas a primero, pues, determinar exactamente el diagnóstico, y cuando se determine el diagnóstico de embarazo ectópico, ya sea clínicamente o por medio del ultrasonido, hay que llevarlas a sala de operaciones para abrir ese abdomen y cerrar esa trompa de tal manera de que deje de sangrar, porque si no, de lo contrario, esa paciente va a fallecer. Eso es en relación con el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, la única forma que tiene de tratamiento es la cirugía. No hay otros tratamientos porque las estructuras de la trompa donde fue implantado están sangrando, y esa paciente, si no se abre ese abdomen y se cierran las arterias que están sangrando, la paciente puede fallecer. A esto se agrega que también el útero va formando una serie de estructuras como si el bebé estuviera implantado ahí, por lo que entonces en estos casos, cuando hay embarazos ectópicos, el bebé no es viable, decimos nosotros. Eso quiere decir que el bebé se pierde, pero siempre hay que, a la par de hacer la cirugía para poder detener el sangrado, hay que hacer un legrado, hay que hacer un raspado. Hay que hacer un raspado para limpiar bien ese útero. ¿Tenemos alguna llamada? No, bueno. Esos son los embarazos, los sangrados prácticamente del primer trimestre. También hay una situación muy, muy particular, que conforme va avanzando el embarazo, se producen sangrados, y para eso está una patología obstétrica que se llama placenta previa. Recordemos que la placenta, cuando el embarazo comienza, está implantada, supongamos que esto es el útero, aquí está la vagina, está implantada aquí abajito, y empieza digámoslo así, como a moverse para arriba para darle espacio al bebé conforme va creciendo, para que su cabecita desplace y haga grande el cuello de la matriz a la hora de salir. Cuando hay lo que se llama la placenta previa, quiere decir de que esa placenta está implantada en la salida y está obstruyendo la salida del bebé a la hora del parto. Entonces pueden haber sangrados avisando esto. En este momento, ya con el ultrasonido, podemos determinar exactamente la posición de la placenta. Esas pacientes que tengan placenta previa son de mucho riesgo obstétrico. Son pacientes que generalmente su embarazo hay que terminarlo por medio de una cesárea, porque si se le da labor de parto, probablemente el bebé, al empujar, va a desprender la placenta y va a producir sangrados muy importantes, y puede llegar hasta el fallecimiento del bebé, y también consecuencias muy, muy severas para la madre. El otro aspecto en la finalización del embarazo es cuando hay la posibilidad de un embarazo, de un parto prematuro. El parto prematuro es una dilatación del cuello de la matriz, asociado con contracciones uterinas que ocurren entre la semana 27 y la 37 del embarazo, y eso se denomina parto a pretérmino, o sea que el bebé
va a salir antes de. En el parto de pretérmino, como les digo, se acompaña no solamente de pequeños sangrados, sino también de dolor por las contracciones adelantadas. Recordemos que la madre empieza a experimentar contracciones mucho antes del parto, pero son contracciones que no son dolorosas. Entonces la mamá se pone la mano en la pancita y se da cuenta de que se le está poniendo dura la matriz. Eso quiere decir de que ya ese músculo de la matriz se está preparando para la expulsión del bebé al final del parto. Pero cuando eso ocurre antes de, y estamos hablando, como les decía, puede ser de las 20 a las 37 semanas, más o menos de los 5 meses hasta los 8 meses, esos dolores, esas contracciones dolorosas acompañadas de sangrado, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que acudir al médico inmediatamente. Probablemente lo que se le vaya a recetar es el reposo absoluto, estar acostada en la cama. Habría que ver la posibilidad de si puede ir siquiera al baño, y si no, pues todas sus cosas habría que hacerlas en la cama para evitar que ese bebé termine de desprenderse. Como les digo, el parto prematuro lo que hace es que dilata el cuello de la matriz y hace que ese bebé salga anticipadamente. También recordemos de que el bebé está nadando en una gran fuente, que es una gran piscina, que es el líquido amniótico. El líquido amniótico tiene una serie de estructuras que se llaman membranas a la salida del útero, que cuando viene la labor de parto, esas membranas se separan, se rompe la bolsa donde está el niño y sale gran cantidad de líquido amniótico y el bebé viene posteriormente. Cuando hay desprendimiento anticipado de esas membranas, cuando hay salida de líquido, de ese líquido amniótico, que es un líquido claro, que tiene un olor muy característico como a cloro, hay que tener muchísimo cuidado por dos razones, porque puede ser el aviso de que venir antes, o también estamos rompiendo la barrera que le da la estructura, esa gran bolsa, a evitar las infecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos desprendimientos, no hay que dejarlos de lado. Cuando una mujer tenga una salida de líquido abundante, que le moje el calzón, que le chorrea por las piernas, eso es una ruptura prematura de membranas. Eso hay que acudir inmediatamente al médico, al hospital, porque esa paciente, dependiendo de la magnitud del desprendimiento, esa paciente debe ser hospitalizada para controlarle ese desprendimiento. Así es que básicamente eso es en relación con los sangrados a nivel del embarazo. Es muy importante que tomen las precauciones del caso para que no vayan a tener complicaciones importantes. Otra pregunta, que ya dejamos la obstetricia para meternos bueno, también es una pregunta importante. Tengo 30 años de edad, no hemos tenido hijos, nos casamos hace 6 meses, tenemos problemas económicos. ¿Tendré problemas si me espero? Vean, lo ideal es que la pareja pida a sus niños antes de los 30 años. Entre los 20 y los 30 años es la época de mayor madurez que tiene la mujer, donde todas sus estructuras están listas para alojar el bebé, están listas para expulsar el bebé a la hora del parto. Por eso es que cuando hay embarazos muy tempranos en niñas, como se ha visto, de 12, 13 años o antes de los 15 años, el cuerpo no está preparado. Entonces, en este caso que nos preguntan que si tiene 30 años, se casaron hace 6 meses, pero tienen problemas económicos y preguntan que si se pueden esperar. Yo creo que sí. El embarazo, mientras sea ojalá antes de los 39 años, pues se puede prolongar, mientras ustedes pueden tener
un acomodo económico, una estabilización económica que permita que pues también puedan recibir adecuadamente a ese bebé. Si sus condiciones de salud son buenas, si usted es una persona que no tiene padecimientos ginecológicos, pues yo le diría que pueden esperarse, no esperarse mucho, ojalá que sea antes de los 39 años para que puedan pedir esos niños. La otra pregunta que nos hacen es: ¿la presión alta y el azúcar se curan? Recordemos que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son padecimientos crónicos. ¿Qué quiere decir esto? Padecimientos crónicos quiere decir de que son padecimientos que uno tendrá toda la vida. Entonces es muy importante que ustedes sepan esto. No es con un tratamiento de 3 meses a los hipertensos que se van a curar. La hipertensión o la presión alta no se cura, se controla. Lo mismo la diabetes mellitus. Así es que olvídense de que van a tomar tratamientos por poco tiempo. Vamos a ver otra pregunta que tenemos por acá. Dice, soy diabética y me recetan insulina. ¿Qué puedo hacer cuando viajo? Miren, la paciente que recibe insulina, que se aplica insulina, por lo menos la insulina que tenemos a nivel del Seguro Social es una insulina que necesita refrigeración. Si va a viajar, pues debe buscar la manera de mantener con algo frío, ya sea en alguna hielerita, o transportar esa insulina, o comprar la insulina. Hay otra insulina que no requiere refrigeración, pero esa paciente definitivamente no puede dejar de aplicarse la insulina. Para agregar un poquito, creo que por aquí había una pregunta que nos hacían. Vamos a ver si la encuentro. Dice, ¿qué pasa si soy diabética, manejo glicemias altas y no tomo el tratamiento? Yo me siento bien. Miren, aquí está, esta pregunta es importantísima. Esta pregunta es muy, muy importante. Esta paciente que nos llama nos dice que es diabética, tiene glicemias muy altas y no toma el tratamiento porque se siente bien. Recordemos que la diabetes mellitus es un padecimiento que a largo plazo va lesionando las pequeñas arterias en el riñón y en el ojo. Los pacientes que no tomen tratamiento o no se apliquen la insulina cuando requieran la insulina, aunque se sientan bien, pero manejan glicemias, o sea, el azúcar alta. Recordemos que el azúcar no debe pasar de 100. Pero hemos encontrado pacientes que andan con 250, con 300 y ahí están tranquilamente. Pero esas pacientes, como se sienten bien, no se medican. Pero esas son las pacientes que a largo plazo, lamentablemente, van a tener lesiones muy importantes de los riñones, van a tener lo que se llama insuficiencia renal crónica, van a tener problemas de la vista, van a tener problema de ceguera a corto o a mediano plazo. Y también son pacientes que también está una pregunta acá que nos dice que es diabética y se cortó las uñas y se le hicieron infecciones. Recordemos que el paciente y la paciente que tienen diabetes mellitus, su irrigación sanguínea está disminuida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El paciente diabético debe controlarse periódicamente. Para eso están los programas preventivos en los EVAIS. Vayan a los EVAIS, acudan a los EVAIS, para que se estén haciendo periódicamente los exámenes y vean cómo está esa glicemia. Es por su beneficio. Claro que todo cuesta, es a veces un poco incómodo estar visitando al médico cada 3 meses o cada 6 meses, pero si ustedes no se cuidan, pues ¿quién nos va a cuidar? Entonces esta paciente nos dice que se cortó las uñas y se le hicieron infecciones. El paciente diabético debe tener muchísimo cuidado cuando se manipula los pies. Hay que evitar que hayan hongos
es muy frecuente el encontrar pacientes diabéticos con hongos en las, ya sea interdigitales o hongos en las uñas, esas uñas gruesototas que se van deformando, que son la entrada a infecciones frecuentes. Las pacientes que no saben cortarse bien las uñas y se lastiman las esquinitas o se rompen con el corta uñas. Recordemos que en el hospital hay lo que se llama una clínica del pie diabético, que es para atender precisamente esos casos de pacientes que requieren atención y cuidado especial de sus uñas, para evitar precisamente que se vayan a hacer infecciones y vayan a tener que hospitalizarlas. No es lo mismo una infección en una persona sana a que en una persona diabética. Una persona sana que tenga una infección urinaria, que tenga una infección, una erisipela, que tenga una celulitis, que tenga una infección en un dedo, es probablemente candidato a una hospitalización. El paciente que no es diabético, pues con tratamiento ambulatorio puede salir, pero en el caso del paciente diabético va a requerir hospitalización, así es que evitemos esas complicaciones. Ya una de las últimas preguntas, vamos a ver cuál es una pregunta interesante. Dice aquí que tengo osteoporosis y me duelen los huesos, ¿es lo mismo que desgaste? Recordemos que con los años la entrada de calcio a los huesos va disminuyendo, y sobre todo en las mujeres. Una de las formas para que el calcio entre en los huesos son los estrógenos, y conforme va pasando la edad de la mujer, sobre todo la mujer fértil, los ovarios se van haciendo como pequeñas pasas y van produciendo menos hormonas, y dentro de esas hormonas están los estrógenos, que son los que hacen que el calcio se meta dentro de los huesos y que fortalezca esos huesos. Entonces hay que incrementar, ya sea la toma oralmente, tomar las cápsulas de calcio, o incrementar los que puedan tomar leche, tomar más cantidad de leche, para que esos huesos se fortalezcan. Recordemos que la osteoporosis es como un montón de poritos, de huequitos que van debilitando el hueso, que pueden eventualmente hacer que esa persona pueda tener fracturas con mayor facilidad. Y preguntan que si es lo mismo que el desgaste. Miren, recordemos que el desgaste no tiene que ver nada con osteoporosis. El desgaste ocurre en la parte articular, donde se pegan las articulaciones, y eso ocurre mucho en las rodillas y en la cadera. Ocurre principalmente por sobrepeso en los pacientes obesos, esos pacientes que manejan pesos muy altos, muy elevados, como si tuvieran un saco de cemento en la espalda. Entonces, lógicamente, que la estructura del hueso va a pegar con mucho más fuerza y va a irse desgastando. Entonces, por eso es que están utilizándose ahora lo que son los reemplazos de cadera, los reemplazos de rodilla, cuando hay desgastes importantes. La gente habla de desgaste a nivel de la columna. Cuando se habla de desgaste a nivel de la columna, más bien es lo que se llama una artrosis, es un endurecimiento de la articulación. Conforme nos vamos haciendo viejos, esas vértebras se van soldando y van limitando el movimiento. Entonces ustedes ven que ya los viejos como que se agachan un poco, algunos tienen que moverse así porque ya no tienen la suficiente articulación. Entonces eso es lo que la gente llama desgaste, pero en realidad no es desgaste, sino que las articulaciones se van pegando a nivel de la columna vertebral. Y como les decía, a nivel de las articulaciones, pues es un desgaste por mayor contacto, mayor fricción, que va rompiendo los cartílagos hasta el punto de que ya no pueden, esos cartílagos no tienen la fluidez, la capacidad suficiente para articularse, y hay que cortar el hueso y meter una prótesis de titanio o de pues, todas las prótesis que hay ahora, para poder que ese paciente recupere la movilidad.
La última pregunta es, vamos a ver, Yasmo, pero vamos a robarnos un minuto más. Bueno, nos preguntan que si existen las pegas. Mire, con las pegas y con los sobadores hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo que un día me llamaron a ver un paciente y cuando me lo encuentro estaba todo moreteado porque lo habían sobado, y a veces hay sobadores que son muy groseros, muy agresivos. Y resultó que ese paciente lo que tenía, la pega que tenía es que tenía una hepatitis. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de pegas. Las pegas es cuando se disminuye la velocidad de vaciamiento del intestino y puede haber hasta lo que se llama una oclusión intestinal, que el intestino se meta dentro de sí mismo y se destruya parte del intestino. Entonces, miren, yo como médico, pues lógicamente que no creo en las pegas, y yo les transmito a ustedes la experiencia. No crean en las pegas. Cuando tengan algún problema digestivo, si es recurrente, si es persistente, si hay dolor, mejor acudan al médico, acudan al hospital para evitar consecuencias mayores, porque puede ser una simple inflamación, puede ser una simple infección, pero también pueden ser lesiones importantes. Y cuando lo soban, lo que pueden hacer es enmascarar transitoriamente una enfermedad grave. Así es que mejor no crean en las pegas, consulten a su médico. Lamentablemente se nos fue el tiempo, nos quedaron muchísimas preguntas todavía. Vamos a hacer otro programa próximamente. Nos queda algo importantísimo, que es el sexo durante el embarazo, que eso lo tocaremos posteriormente. Pero pues lamentablemente ya llegamos al final del programa y no nos queda más que agradecerles a ustedes el que nos hayan acompañado en su programa, el programa de ustedes de Salud y Comentarios, un programa sin fines de lucro que es dedicado a la salud, al conocimiento, a la información sobre temas de salud, y que es para ustedes. Este servidor lo ha hecho ya casi durante 3 años, los lunes a las 7 de la noche, gracias a Canal 36, a don Freddy Madrigal, que amablemente nos cede este espacio en forma gratuita y que nos ha permitido pues conversar con todos ustedes durante todo este tiempo, y hacerlo hasta que Dios quiera, hasta que Dios nos lo permita y el Canal 36 también lo permita. A todos ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención, por estar este lunes en su Canal 36. Recuerden que en cable están en el Canal 5, en cable Tigo, Canal 5, y todos los lunes a las 7 de la noche. A todos ustedes, amigas y amigos, a Canal 36, muchas gracias por habernos escuchado y habernos visto, por habernos permitido llegar hasta todos sus hogares en un programa más de Salud y Comentarios. Buenas noches y muchísimas gracias, y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite.